Muy bien, dice necesitamos ser transformados, esa es la palabra para hoy. ¿Qué es lo que hace al hombre ser lo que es? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos como somos? Entonces, a través de la historia nos han enseñado muchas cosas que aparentemente son lo que nos va a enseñar a nosotros por qué somos así. Entonces nos enseñaron sobre la selección natural de Darwin. Tremenda teoría, poderosa, ¿sí o no? En la parte de economía, Marx fue, mejor dicho, dijo todo lo que quiso de la parte de la economía. Y Freud, mejor dicho, sacó todas las teorías psicológicas del mundo entero analizando al hombre. ¿Listo? Pues realmente eso es lo que nosotros nos hace ser lo que somos. No. Lo que nos hace ser lo que realmente nosotros somos es la voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios está por encima de la teoría de Darwin, de Marx y de Freud, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque realmente para nosotros no hay nada más significativo en la vida que Dios y su perfecta voluntad sobre nuestras vidas. Eso es lo más importante. ¿Listo? Y dice Pablo que no podemos hacer nada contra la verdad, sino por la verdad. Desde la creación, Dios fue muy claro con nosotros, ¿sí? Y esa es la clave para la realidad de nosotros como seres humanos. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Vea que uno eso lo ha escuchado 10.000 veces, 20.000 veces, y no le ve la profundidad que tiene, y realmente es muy profundo, ¿sí? Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nosotros somos hechos a la imagen de Dios, ¿sí? Hubiéramos preguntado a Freud qué opinaba de esto. No estaba de acuerdo. Y no estoy en contra de la psicología, tampoco es lo que más me apasione. Pero le garantizo que Freud nunca tuvo en cuenta esto. Que nosotros fuimos creados a la imagen, conforme a la semejanza, conforme a su semejanza, a la semejanza de Dios. Entonces vea que eso va rompiendo una cantidad de esquemas que a nosotros nos han vendido, nos han metido, ¿sí? Entonces vea la importancia y la profundidad de lo que dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Dice la palabra de Dios en Génesis 1, 26, 27. Entonces somos imagen de Dios. Por eso es muy importante que sobre nuestras vidas prime la voluntad de Dios sobre nosotros, ¿sí? O sea que nosotros no solamente somos psicología, no, nosotros no solamente somos psicología. Y ese fue el gran error de toda la teoría de Freud, que no enfocó solamente en ese punto, sin tener en cuenta de que nosotros como seres humanos, ¿sí?, somos templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y que fuimos diseñados para adorar y tener una comunión con Dios. Ese fue el propósito de Dios en nuestra creación, muchachos. Por eso fuimos hechos a su semejanza, ¿sí?, a la imagen de Dios, con un objetivo, la adoración y la comunión con Dios, permanente. Entonces, vea que esto creo que no está en ninguna de las teorías de Freud, ¿o no, Marix? No está. Luisita no está, qué pesar, menos mal de lo que salvó. Que de pronto cambiaría su tesis. No, muy bien. Entonces, la psicología habla desde el punto de la psicología humana como de la culpa. Enfoca muchas cosas en la culpa, ¿sí? Y la psicología puede que trate esos síntomas, ¿sí?, pero no es la causa, porque realmente la causa no es la culpa. El problema de la raíz nuestra es el pecado, ¿o no? Y de eso habló, lo dicen las escrituras, desde el comienzo de la creación, del pecado.
¿sí? Eso no lo maneja la psicología. Entonces vea que ellos tienen una gran limitación ahí, ¿sí? Porque el problema de raíz realmente es el pecado. ¿Y quién puede tratar con el pecado? Solamente Dios. Es el mejor psicólogo. Entonces todas esas teorías de psicología van perdiendo todo lo que ellos manejan, porque sabemos que el único que puede tratar con el pecado es Dios. Es el único. Amén. Muy bien. Solo Dios puede tratar con el pecado. Y vemos que todo lo que se habla en la palabra, desde el Génesis hasta Apocalipsis, tiene que ver con este tema, ¿sí? Y se nos olvida ese proceso de redención, ¿sí?, de Jesús en la cruz por ese pecado. O sea que Él ya lo hizo. Ya hizo todo lo que ningún psicólogo puede hacer con ese proceso de redención y de sacrificio en la cruz. ¿Por quién? Por nosotros, que éramos una raza caída, ¿sí? Desde Adán para acá todos traemos ese gen del pecado en nuestras vidas. Pero para eso Jesús nos dio ese gran regalo, ese gran sacrificio que solamente Él podía hacer. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos aprovechado la sanación y liberación de las ataduras en nuestras vidas a través de ese sacrificio? ¿Cuántos? ¿Cuántos realmente hemos valorado esa muerte en la cruz? ¿Cuántos realmente nos hemos puesto a pensar solamente que decimos, sí, Jesús murió por nosotros, nuestros pecados, por nuestras sanidades, por nuestras enfermedades, todo lo llevó en la cruz? Pero realmente cuando nos hemos sentado a analizar eso, si eso fuera así, no estaríamos como estamos. No tendríamos tantos problemas ni tantas dificultades como las que tenemos, ¿sí? Entonces, solamente Dios puede tratar con el pecado. Entonces, de ahí rompamos toda teoría de la psicología, que Freud con sus teorías ha engañado a millones de personas con esa teoría. ¿Listo? Porque si Dios no lo puede hacer, no lo puede hacer nadie. Amén. Miremos qué dice la palabra. Ojo pues. Dice en Salmo 19, 12, 13, David le pide a Dios, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Quiere decir que nosotros como que no tenemos esa capacidad de entendimiento de nuestros propios errores. Ojo, esto es clave. Líbrame de los que me son ocultos. Tremendo. O sea que como seres humanos en nuestra mente tenemos errores y pecados que me son ocultos, que nosotros los hombres ni siquiera lo sabemos. Ni siquiera yo sé que tengo oculto en mi alma. ¿Sí? Porque lo único que realmente vamos a ver que lo conoce es Dios. ¿Sí? Entonces hay como algo en nuestro ser que no nos permite ver, identificar muchos errores, muchos pecados, ¿sí? Entonces están como en un sitio por allá escondido. Están en un sitio como escondido. ¿Y qué pasa con esos pecados y esos errores que están por ahí escondidos? Le dice David a Dios, que no se enseñoreen de mí, que no manejen mi vida, que esos pecados no sean los señores de nuestras vidas. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Que no se enseñoreen de mí. ¿Cuáles? Aquellos que están por ahí ocultos, que ni aún nosotros conocemos, ¿sí? Miremos que dice el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, como cuando usted anda al médico a que lo examine. Pues ya desafortunadamente no se hace como antes, pero yo me acuerdo que el médico antes de la punta del pelo hasta las uñas de los pies, ya no, ya les pregunta y le manda la loratadina. Examíname, examina es busca, Señor, a ver qué encuentras ahí, y conoce mi corazón, porque el único que conoce nuestro corazón es Dios, ¿sí? Y dice, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mi camino hay camino de perversidad. Tremendo. Quiere decir que nosotros tenemos en nuestro ser, en alguna parte, algo escondido que ni aún nosotros nos conocemos y que posiblemente nos está manejando nuestra vida. Y eso es lo que nos ocurre y lo vamos a ver. Eso es lo que realmente nos está ocurriendo a muchos de nosotros. Amén. Muy bien.
a menudo ni siquiera sabemos que tenemos cosas por ahí escondidas que son como una raíz de amargura, que ni siquiera nosotros sabemos que la tenemos. Ni siquiera nosotros sabemos que las tenemos, ¿sí? Y cuando hablamos de raíz, hablamos de algo profundo, escondido. Por ejemplo, en la depresión es como un árbol, ¿sí? Que usted ve un árbol y hay árboles que tienen unas raicitas chiquitas, y entonces ¿qué hace la gente? Corta esa raicita para que no siga rompiendo el piso, la calle o el andén, ¿sí o no? Y creemos que con eso el árbol deja de crecer. No, de ahí para abajo hay una raíz mucho más grande que el árbol. Nosotros no la vemos. Entonces esa raíz son aquellas cosas que nosotros vemos que están como en ese lugar por allá oculto, ¿sí? Y dice, el escritor de la epístola de Hebreos, dice, él habla de una raíz de amargura, está en Hebreos 12:15, ¿sí? Y esa raíz muchas veces ha brotado en nosotros y nosotros ni siquiera sabemos, ¿sí? Hasta que Dios, por su Espíritu, nos muestra que tenemos algo ahí. Dios es el único que nos puede mostrar, porque nosotros no sabemos qué hay en ese lugar oculto, no sabemos qué hay en ese lugar secreto, en esa cajita por allá que no sabemos, ¿sí? Y dice Jeremías 17:9, por eso le dije que anotaran, no busquen porque yo eso lo voy a decir aquí, anoten, 17:9, ¿sí? ¿Qué habla Jeremías 17:9? Habla de nuestro corazón, ¿sí? Dice que engañoso más que todas las cosas es el corazón, engañoso más que todas las cosas. Y ese fue un tema que dimos comenzando la iglesia, que me acuerdo que lo di yo, de un tema que toda la vida lo quise predicar, que se llamaba el engaño del corazón. Se lo dimos comenzando nosotros aquí en la iglesia. Y dice Jeremías 17:9, engañoso más que todas las cosas del corazón y perverso. Y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Nadie, sino solamente Dios lo puede conocer. O sea que Dios puede conocer las perversidades que nosotros guardamos en nuestro corazón. Y no son un poquitico, son una cantidad. Por ahí un baúl lleno de cosas que tenemos allá guardadas y que nosotros ni siquiera ya nos acordamos que están allá metidas. Pero Dios sí. Amén. Muy bien. Y hay muchas citas que nos hablan de esto, de cómo Dios conoce los secretos de nuestro corazón, porque Él es el único que puede ver, buscar, escudriñar allá y probar cómo está nuestro corazón. Es el único. Nosotros no. Entonces, posiblemente muchos de nosotros vayan pensando ahí, tienen cositas por ahí guardadas que se nos olvidaron, y que ese tipo de situaciones hacen que nosotros tengamos un actuar en nuestra vida. Pero como nunca lo hemos sacado, entonces seguimos haciendo cosas que se nos vuelven como un paisaje. Amén. Muy bien. Ahora, esa palabra de subconsciente e inconsciente no la encontramos en la Biblia. Entonces, ¿la Biblia estará muy mal o qué? Esos términos no los encontramos en la Biblia, ¿sí? En la Biblia encontramos una palabra hebrea que es cheder. Cheder. Yo practiqué para no meter las patas aquí. Bueno, cheder, ¿sí? ¿Qué significa? La parte más recóndita, la parte más oculta, más escondida, significa cheder. Es la parte más escondida. Es como una cámara por allá escondida. Es la parte más profunda del lugar secreto, que no lo conoce sino Dios. Y eso está en nuestra alma. No está en nuestra alma. Amén. Entonces, cuando hablemos de que Dios se escudriña, es ese cheder, es ese lugar escondido que solamente puede llegar Dios a buscar y escudriñar, a sacar lo que tenga que sacar de ahí. Muy bien. ¿Ah? ¿Cómo? La caja negra. Así es. La caja negra. Y miremos esa cámara escondida. Porque todo lo que yo les diga tiene que estar en la palabra. Si no está en la palabra, ustedes le dicen, dejemos la charlita ahí y nos vamos. Pero todo tiene que estar en la palabra. Dice Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Quién hace eso? Dios. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo, o sea, el cheder de nuestro corazón. Eso solamente lo hace Dios, ¿sí?
Y Proverbios 18:8, porque también está aquí, ¿no? Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, o sea, hasta lo más profundo, ¿sí? O sea, ese es el ceder. Si no hay un lugar que es un lugar secreto, ¿dónde está esa entraña? ¿Dónde está esa parte más profunda? Con razón, y me acordaba de que la palabra dice que la palabra es como una espada de doble filo, y dice que penetra ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos, hasta lo más profundo. Ahora era que estaba leyendo nuevamente el tema y no tenía esa cita acá, pero me acordé y dije, con razón que esa espada penetra hasta lo más profundo. La palabra, ¿sí? Hasta donde nosotros no podemos llegar, o ya se nos olvidó lo que tenemos ahí. Muy bien. Y hay muchas citas que tienen que ver con esta parte de esa profundidad, ¿sí? Muy bien. Debemos tratar con las raíces destructivas, o sea, con esas cosas que tenemos allá metidas, debemos tratar con ellas, ¿sí? Dice que Jesús debe ser el centro de cualquier sanidad en nuestras vidas. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, que Jesús es el centro de cualquier sanidad en nuestras vidas, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Que nosotros no sabemos qué tenemos ahí metido. A nosotros nos dicen algo y yo digo, yo no soy así. No, se ha equivocado, no me conoce. Qué triste que mucha gente, aún siendo no cristiana, nos diga cosas que a nosotros nos llega al corazón y nos duele, y decimos, yo no soy así. Mentiras que sí somos así, porque aún Dios utiliza a esa persona para hablarnos. Entonces es muy triste que haya gente del mundo que conozca cosas que nosotros tenemos ahí guardadas y que no sabemos que las tenemos, o que queremos ignorar aún que las tenemos. Amén. Entonces, ¿qué pasa con esos lugares y en esas cámaras escondidas donde tenemos esas raíces? ¿Sí? Que esas raíces cada día van saliendo ahí a flote y nos van haciendo actuar y decir cosas que no tenemos que hacer. Pero como no tenemos esa conciencia que lo tenemos, como que no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, todos esos temores, inseguridades, recuerdos que muchas veces los metemos y los enterramos allá pensando que nadie los verá, ¿sí? Pueden terminar controlando nuestras vidas. Qué triste. Pueden terminar controlando nuestras vidas, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces llegan a nuestras vidas, eso nos afecta, y entonces nos vamos metiendo en el cuento de que, pero ¿qué pasa? Que Dios no nos escucha, Dios como que no me habla, Dios no me ama, Dios se olvidó de mí, ¿sí? Cada vez que vivimos esas situaciones, ¿por qué no responde a nuestras oraciones? Si en la iglesia dice que oremos y yo oro y no pasa absolutamente nada en mi vida. Imagínense en quién está haciendo fiesta cuando eso pasa, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que nosotros entremos a esos lugares y que Cristo sea el centro de nuestra vida, para que es el único que puede sacar eso de ahí, toda esa basura que tenemos ahí. El diablo no va a permitir eso. Entonces él nos enreda con las cosas del mundo, ¿sí? Para que a nosotros eso nos vuelva paisaje y sigamos teniendo un actuar que no está acorde con lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, cada vez que eso pasa, Satanás está en una fiesta permanente con nosotros, ¿sí? Muy bien. Ahora, para caminar en la verdad, en lo que es el término verdad, que enseguida lo vamos a ver, ¿sí? Debemos también vivir esa verdad internamente. Si yo no vivo lo que dice la palabra de Dios, yo no lo vivo internamente, ¿cómo va a hacerme actuar? ¿Bajo esa verdad? No va a ser bajo esa verdad. Entonces yo tengo que vivirlo en mi interior para poderlo hacer. Listo, hay que vivirlo para poder hacer. Y ese es un gran problema que nosotros tenemos, ¿sí? Que no es así de fácil. No es así de fácil. Y dice Salmo 51:6, dice: tú amas la verdad en lo íntimo
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea que para Dios la verdad es fundamental en nuestras vidas. Es fundamental en nuestras vidas y vamos a ver la importancia que tiene eso para nosotros. ¿Sí? Muy bien. Dice que los pensamientos y sentimientos de nuestra vida, los pensamientos y sentimientos de nuestra vida que no vienen de la fe, ¿sí? Y que no se los entregamos a Dios, en ese momento se van guardando, ¿sí? Y son llevadas a esa cámara secreta. O sea, aquellas situaciones que nosotros vivimos diariamente, que no son de Dios y que no vienen de la fe, van y se meten allá. Entonces todos los días estamos echando basura allá. O sea que ese baúl está grandecito. Parece un baúl sin fondo. Eso allá como que no tiene tapa. Eso allá lo vamos llenando y lo vamos llenando cada día. ¿Sí? Entonces, esos secretos allá se convierten en una motivación escondida de nuestras acciones. Entonces, todos esos temores, inseguridades, pensamos, porque decíamos ahora que nadie los ve, si los está viendo la gente y sobre todo que los está viendo Dios. Ahora, debemos permitir que la mente de Dios obre en nuestra mente. Debemos permitir que la mente de Dios opere en nuestras vidas, ¿sí? Y que penetre hasta lo más profundo de esa parte que está escondida de nuestra alma, para que Él pueda limpiar y ir sacando toda esa basura que tenemos allá, como cuando arreglamos el closet, fin de año, que decimos, esto no me volví a poner, esto ya no, esto ya pasó de moda. Nosotros sí hacemos eso, pero ¿qué pasa? Que en nuestra vida no lo hacemos. Lo hacemos con cosas materiales, con cosas externas, pero interiormente no lo hacemos. Y nos vamos acumulando una cantidad de cosas. ¿Sí? Muy bien. Esto nos va a estorbar toda la vida si no hacemos algo. ¿Sí? Y tenemos que empezar a entender cómo le podemos permitir al Espíritu Santo que obre, no solamente en la parte consciente, ¿sí? Sino en aquel sitio que está escondido. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que empiece a orar en nuestras vidas, ¿sí? Para que nos quite como toda esa sintomatología que tenemos, que esa no nos la va a curar ningún psicólogo, ningún médico. Eso solamente le pertenece a Dios. Dios es el único que puede entrar a ese lugar y hacer una obra en nuestras vidas, amén. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Es lo primero que tenemos que hacer. Y segundo es permitir, porque usted lo puede tener, ¿sí? Nosotros creemos que recibimos a Cristo en nuestro corazón y ya se nos solucionan todos los problemas. No, estamos muy equivocados. Hacemos una oración de fe y ya, eso es mágico. No, eso no es tan mágico. Entonces, primero es que sea el centro de nuestras vidas cuando le recibimos, ¿sí? Y segundo es permitir que Él, por medio del Espíritu Santo, vaya quitando, sanando todo aquello que tenemos escondido, ¿sí? Para que esas raíces se vayan removiendo. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que muchas cosas de las que guardamos ahí atrás no están ahí muertas, tienen vida. Entonces esa raíz va creciendo. Y si fue una heredita chiquitica que usted tiene en su corazón, cada vez se va volviendo más grande. Entonces eso haya guardado, tiene vida, eso va creciendo. Eso no se ha quedado ya adormecido, ¿sí? Ni se está secando, sino que realmente cada día va a ir creciendo más. Amén. Entonces tenemos que permitir que ese espíritu realmente haga la obra en nosotros. Tenemos que permitir que el amor de Dios llene nuestro corazón para poder que eso sea removido. No es solamente recibirlo con una oración, sino permitir que Él haga la obra en nosotros. Y Él la hace siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Amén. Entonces, necesitamos transformar nuestra vida. Eso es muy fácil decirlo. Pero ¿cómo transformamos nuestras vidas? Hay una cita, para que la tengan muy en cuenta, que la vamos a utilizar y de pronto en la próxima semana también, y es Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1, 2. Y dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
que es vuestro culto racional. Ojo lo que viene aquí. No os conforméis a este mundo. Es que el mundo nos moldea y nos quedamos ahí en ese molde, muy cómodos. Dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo. Y ahí viene la segunda parte. Sino, transformaos. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados, necesitamos ser renovados. ¿Y cómo se hace eso? Ahí está la respuesta. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces el entendimiento tiene que ver con muchas de las cosas que nosotros hacemos y decimos. El entendimiento. Como no lo renovamos, y esa renovación tiene que ser todos los días, porque todos los días nos estamos amoldando a cosas del mundo y nos vamos acomodando a las cosas del mundo, y como no renunciamos sino que las dejamos y nos sentimos muy bien ahí, por eso dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Todos los días tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que renovar nuestro entendimiento? Porque si no lo renovamos, no vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros, porque eso es lo que dice ahí. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que comprobéis, o sea, para que nosotros podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo voy a entenderlo si yo no renuevo mi entendimiento? Estamos cegados. Entonces, si no hay renovación del entendimiento todos los días, nuestro actuar no va a ser acorde con lo que nosotros estamos diciendo acá. Muy grave, muy grave, muchachos. Muy grave. Le compartimos a la gente y nuestro actuar es diferente. Lo que decía Laura ahora. ¿Usted no es cristiana, pues? Sí, nosotros sabemos que no somos santos, pero eso no puede ser la excusa. Esa no puede ser la excusa. No puede ser la excusa. Amén. Entonces, para poder entender cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para mi vida, mi mente tiene que ser renovada todos los días y posiblemente muchas veces al día. Posiblemente muchas veces al día. ¿Por qué? Porque lo que decían ahora, hay gente a nuestro alrededor que utiliza un vocabulario que no es y nosotros nos reímos. Y muchas veces caemos ahí, y eso lo hago yo también. Muchas veces está en el lugar equivocado, escuchando lo que no tiene que escuchar. Entonces va a terminar diciendo lo que no tiene que decir. ¿Por qué? Porque tenemos que renovar ese entendimiento todos los días. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Ahí está la respuesta: renovación de nuestra mente. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo sacamos todo ese baúl? Renovando nuestra mente permanentemente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros aprendemos a quitarnos esas limitaciones y toda esa basura que tenemos de nuestro pensamiento, ¿sí? Y empezamos a permitir que Dios empiece a entrar con su pensamiento a mi vida, eso es lo que realmente necesitamos para poder sacar todo lo que tenemos que quitar. ¿Sí? Muy bien. Y dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad. Es un texto también muy claro. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Realmente conocemos la verdad? O sea, ¿realmente conocemos a Cristo? Porque Cristo dice en su palabra que Él es verdad. ¿Sí? Que Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad. Conocemos realmente a Cristo para que nosotros podamos decir que somos libres. Si eso fuera así, no tendríamos ataduras y no tendríamos que predicar esto. Si eso fuera así, no tendríamos que predicar esto. No tendríamos que predicar esto. Y si eso lo estamos predicando, no es porque yo me lo inventé o yo me puse allá a mirar yo que quiero predicar, vale garrote a Beatriz no, muchachos, eso no se hace así. Dios es el único. Ahora, yo no sé si ustedes se acuerdan de la predicación, de la garrotera la semana pasada, y vea que esto no está separado de la semana pasada, ¿sí o no? Que vimos lo de Egipto, ¿o no? Vea que no está separado. Y la semana pasada el que predicaba era yo.
pero no lo pude hacer. Y esta semana en la predicación, inclusive, yo estoy supremamente ocupado, pero muy ocupado, que puedo trabajar día y noche, no me alcanza. Y Mario me dijo la semana pasada que él me cubría. Yo le dije que no. Yo le dije, no, yo la preparo. Yo la preparo. Y me di cuenta esta semana en la preparación que este tema no está nada aislado de lo que vimos la semana pasada. Por algo será que el Señor nos está hablando. ¿Listo? Entonces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros, he dicho, y yo quiero que algún día el Ministerio de Enseñanza se llame el Ministerio de Enseñanza de Berea. Berea, con B larga, porque eso está en la palabra, ¿sí? Y nosotros que siempre ya lo conocemos el término, nosotros tenemos que ser como los de Berea, como ese pueblo de Berea. Dice de los de Berea, que recibían la palabra con toda solicitud. O sea, vamos a estudiar, y esa gente volaba. Vamos a dar una enseñanza y corrían, ¿sí? Con toda solicitud. Dice, escudriñando cada día las palabras, eran unos estudiosos de la palabra. Yo quisiera que fuéramos algún día como los de Berea. Necesitamos ser transformados, transformar nuestra vida. Y dice la palabra de Dios en Oseas 4:1, está hablando Dios, dice, oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, o sea, con nosotros. ¿Por qué? Porque no hay verdad. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni amor, ni conocimiento de Dios en la tierra. Qué grave. Qué grave. Bueno, gracias. Nosotros no podemos ser esos. Nosotros no podemos ser eso de lo que Dios habla en Oseas 4:1. No podemos ser ellos. No. Nosotros tenemos que oír la palabra del Señor. Tenemos que ser verdad. Tenemos que tener misericordia y amor. Sí. Y tenemos que conocer de Dios. Tenemos que ser como los de Berea, muchachos. Así es, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Anoten esto. Marixa, anote lo que usted es la que anota hasta los suspiros. ¿Para qué salió? Se perdió los suspiros de ahora. Ojo, debemos entender qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Verdad es cuando nuestras palabras y nuestros hechos, o sea, nuestro actuar, ¿sí?, se igualan y se vuelven uno. Lo que yo digo con lo que yo hago tiene que ser uno. Eso es verdad. Así estamos caminando nosotros. Si estamos caminando realmente en esa verdad nosotros. Qué triste, ¿sí o no? Yo soy el primero, yo no. Es la nebulosa. Digo una cosa y hago otra. Muy triste. Muy triste. Verdad es cuando nuestras palabras y nuestros hechos se vuelven uno. Por eso Jesús era verdad. Por eso Jesús era verdad. Porque todo lo que Él hizo iba acorde con lo que decía. Cristo era verdad, ¿sí? O sea, Él vivió la verdad como se debe vivir. Y nosotros, como dice la palabra, como hijos de Dios. Jesús hijo de Dios, nosotros hijos de Dios. Entonces Jesús y nosotros somos hermanos. Y nosotros decimos que somos seguidores de Cristo. Entonces, ¿dónde está la verdad en nuestras vidas? Amén. Y en tercera de Juan, capítulo 4, Juan hace un comentario, ojo, de la importancia de que vivamos la verdad. Y dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. Qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Que nosotros tengamos que andar en la verdad. Al Señor le da gozo cuando nosotros andamos en la verdad. ¿Sí? Y cuando Juan está hablando de eso, está hablando de unos cristianos genuinos, auténticos, transparentes, sin máscaras, sin antifaces, ni fachadas,
que somos hablando y haciendo otra cosa. Eso somos nosotros. Nos quitamos la máscara cuando entramos aquí los domingos y nos la volvemos a poner mañana cuando salimos a... Realmente somos esos cristianos donde el Señor se goza con nosotros cuando Él vea que nosotros andamos en la verdad. Cuestionable, ¿sí o no? Qué duro. Y esta es apenas la introducción para la próxima. La próxima vienen, por favor, con escudo, con la armadura, para que no seamos atropellados, o que si nos atropellen no nos pase nada. Esta es la introducción, ya lo dije, para la próxima semana. Muy bien, entonces, caminar en la verdad es lo que Dios quiere para nosotros. Caminar en la verdad es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Eso es lo que Él quiere. Lo único que ha querido siempre es que nosotros caminemos en la verdad, no más. Si nosotros camináramos en la verdad, practiquémoslo y verá, para que miremos los testimonios aquí. Pero realmente como debe ser, no a medias, porque nosotros somos a medias. Unas veces sí, unas veces no. Entonces unas veces vamos por el camino y otras veces vamos por el otro. No, caminemos por donde debe ser. Y yo sé que vamos a ver cosas grandes en nuestras vidas. Grandes, desde el punto de vista espiritual, material, familiar, laboral, sentimental, donde usted lo mire. Sí. Muy bien, por eso es que muchos que están afuera no quieren saber nada del cristianismo, porque hemos sido un testimonio terrible. Entonces la gente no quiere. La gente no quiere. ¿Por qué? Porque no estamos caminando en la verdad. La gente no quiere. Qué triste que nosotros mismos somos los que estamos. Muy bien. ¿Cómo podemos ser transformados? Amando en hecho y en verdad. Amando en los hechos y en la verdad. Lo que decíamos, eso tiene que cuando las palabras salgan de mi boca, se vuelven uno con lo que yo hago. Que lo que yo diga, eso es lo que voy a hacer. Que lo que yo predico es lo que yo practico. Es la única forma, ¿sí? Porque es muy fácil decir, no. Jesús es la respuesta a todos sus problemas, no se preocupe, ¿sí? Él es la vida nuestra. Debemos solamente confiar en Él. Pero cuando hacemos las cosas, hacemos todo lo contrario de lo que estamos explicando y enseñando. Y uno cree que la gente no se da cuenta. La gente pone un cuidado en todo nuestro actuar, pero como nosotros hacemos las cosas y actuamos es por lo que tenemos allá escondido en el lugar secreto, eso nos parece normal. O la gente sí lo percibe, aún los del mundo. Lo exhortan a uno de una forma que uno, muy bien, uno quiere andar. Y dice primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hechos y en verdad. ¿Verdad que todo lo que estamos diciendo está en la palabra? ¿Verdad que todo lo que estamos diciendo está en la palabra? Amén. Muy bien. Entonces, cuando las palabras salen de tu boca, tienes que actuar según lo que tú dices, para que tú digas, estoy andando en verdad. Sí, estoy andando en la verdad. Hay que vivirla, no solamente hay que vivirla, ¿sí? Y ahí es donde Dios quiere actuar sobre nosotros, en que nosotros la podamos vivir, en que la podamos vivir. Y dice primera de Juan 1:6, si decimos, o sea, con nuestras palabras, que tenemos comunión con Dios, con el Padre, y andamos en tinieblas, estamos diciendo mentiras y no estamos practicando la verdad. Seguimos o echamos ahí. Con eso es suficiente, ¿sí o no? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no estamos practicando la verdad. Dios quiere que nosotros tengamos un actuar acorde con lo que Él quiere, pero no quiere que nosotros tengamos un actuar que yo dé amor. No, Él no quiere que yo dé amor, ¿sí? Él no quiere que yo haga las cositas bien hechecitas. No, porque cuando eso lo hacemos, lo estamos haciendo en nuestra humanidad, en la parte natural de nosotros como seres humanos. Dios quiere eso, muchachos,
Porque de pronto estamos diciendo, ay, pero yo soy de amor, yo sí, lo está haciendo en su humanidad. Y Dios no quiere que hagamos las cosas en su humanidad. Dios quiere que nosotros actuemos sobrenaturalmente. ¿Sí? Porque la palabra dice que, ¿cómo es que dice? Que las cosas para el hombre son locura, porque lo es natural. ¿Cómo es? Ay, no me acuerdo. ¿Qué dice la cita? Que lo que nosotros decimos para el hombre es locura. Él no entiende porque su actuar es natural. Eso. Entonces nosotros hacemos las cosas en nuestra humanidad, la parte natural que hace el hombre. Y eso no es lo que Dios quiere. Que demos amor como Él lo quiera dar, que actúe como yo quiera dar, así sea muy bueno. Él no quiere eso. Él quiere que nuestro actuar sea sobrenatural, porque lo de Dios es sobrenatural. Cuando Jesús hizo los milagros, eso era natural. Eso era una cosa sobrenatural. Va más allá. Lo natural lo hacemos nosotros. Y nosotros no somos Dios. Nosotros tenemos que actuar desde el punto de vista sobrenatural. Nuestro amor tiene que ser sobrenatural, ir más allá del amor que nosotros damos sencillamente. ¿Sí? El poder de Dios es sobrenatural. Y la palabra dice que el poder de Dios actúa en nosotros. Entonces nuestro poder en la oración tiene que ser sobrenatural, ir más allá de lo que yo puedo hacer. Ay, es que yo oro. Sí, tú oras en lo natural. Eso no sirve. Entonces, ¿cuántos años llevamos orando en lo natural? Que las cosas no se ven. Y oramos y las cosas no se ven. Eso me puso a pensar. Yo dije, pues madre, llevo muchos años orando y nada se da en la vida de muchas cosas que yo pido. Entonces, ¿cómo estoy orando? En forma natural. Sí, para que las cosas se den y para que realmente la fe exista. Dice, la fe es que de aquello que no es, se ve. De lo que no existe, las cosas se dan. Eso es fe. Y eso es algo sobrenatural. Por eso es que no nos pasan las cosas en nuestra vida y seguimos. Yo llevo muchos años orando y el Señor no me da respuesta. Pero ¿qué respuesta le va a dar? Si está orando en lo natural. Tenemos que ir más allá de lo natural. El amor hacia las personas tiene que ir más allá del amor que damos humanamente. Lo que hacemos humanamente tiene que ser más allá. Entonces Él sí quiere que oremos y que hagamos todo eso, pero tenemos que mostrar la parte sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Cuando eso ocurra, ahí sí podemos decir, estamos caminando en la verdad. Dios llenó mi corazón. Yo actúo según como actúa Cristo. Que muchas veces lo decimos. Piensen qué haría Cristo. Me dijeron la semana pasada que me estaban regañando. ¿Cómo haría Cristo? Piense primero cómo haría Cristo para que usted lo tenga que hacer. Yo, bueno, no, mentira, no me estaban regañando, me estaban compartiendo de Dios. Entonces, muchachos, tiene que haber algo sobrenatural en nuestras vidas. Esa es la gracia. Cuando nosotros decimos que la gracia es esa influencia de Dios sobre mi vida que produce un cambio, es eso, lo sobrenatural de Dios. Porque cuando la gente dice, tiene algo raro, es especial, sí, es ese poder sobrenatural sobre mi vida. Que cuando tú hables, la gente caiga. Y cuando tú digas, el corazón de la gente sea transformado. Porque es que Jesús no le rogó a nadie. Jesús solamente hablaba y la gente cambiaba. Jesús solamente hablaba y la gente era sanada. Y nosotros oramos y la gente no es sana. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque lo hacemos en forma natural y no sobrenatural. Entonces Dios quiere es lo sobrenatural en nuestras vidas. Amén. Que ese amor ágape sea sobre nosotros también para nosotros repartir a los demás. Sí. Eso es muy importante, muy importante. Muy bien. Mejor sigamos porque es que vida abundante. Eso es lo que hablamos, ¿sí o no? La vida intercambiada. Vida intercambiada. ¿Sí? Quiere decir que nosotros tenemos que renunciar a nuestra vida para que la vida de Dios venga sobre mí. Eso es un intercambio. Yo le entrego mi vida y Él me entrega su vida. Y eso está en Juan 12:24. Ojo, 12:24. Y conocemos ese texto. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo, ¿qué sigue? No cae, vea que no lo sabemos, en la tierra y muere y queda solo, pero si muere,
lleva mucho fruto. Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que morir a mi humanidad, a mi ser natural. Tengo que morir para que Cristo pueda entrar y vivir en mí y yo pueda dar fruto. ¿Por qué no damos fruto? Porque no hemos muerto a nuestras cosas. Eso es lo que quiere decir la palabra. Tengo que morir a mi humanidad, morir para poder dar fruto. Tengo que morir para que Cristo more en mí, viva en mí y yo pueda dar el fruto que tengo que dar, lo que dice la palabra, porque si no, fruto no hay. Amén. Tenemos que vaciarnos y ser llenos de Él. Tenemos que vaciar nuestra vida. O sea que tenemos que renunciar a tantas cosas, a tanto, para poder ser llenos de Él. No a medias, ser plenos de Él, ser plenos, para poder que las cosas podamos ver el poder sobre nuestras vidas. Amén. Ahora, ¿y cómo podemos hacer eso? Muchachos, ahí está, en Romanos. Sí, en Romanos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que esos hechos, lo que nosotros hagamos, sea acorde con lo que nosotros decimos y podamos entender la voluntad de Dios. Por eso es que no entendemos a Dios. Somos esperando la respuesta y el Señor cansado de hablarnos. No entendemos, ni lo vamos a entender si no nos renovamos. Esa es la clave para nuestra transformación, renovar la mente. Esa es la clave. Esa es la clave. Renovar la mente diariamente. Esa es la clave. La clave está en la palabra, vean. Y Freud nunca pudo entender esto. Jamás lo pudo entender. ¿Sí? Muy bien. Transformación significa un intercambio de vida. Significa dejar todo lo nuestro y permitir que Él viva en nosotros. Sí, ¿dónde dice eso? Eso lo dice en Efesios 4, 22, 24. 4, 22, 24. En Efesios 4, 22, 24 nos explica qué hace una mente renovada. ¿Qué es una mente renovada? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Con ese pedacito, ¿cómo vamos? ¿Sí vamos bien o vamos a medias? No, dice, despojados del viejo hombre a la pasada manera de vivir. ¿Cuál es el problema? Que un rato estamos aquí y el otro estamos allá en el mundial. Otro rato aquí y otro rato allá. Entonces no hemos renunciado a nuestra vieja manera de vivir. Despojados del viejo hombre que está viciado, está lleno de vicios y de mañas, ¿sí? Conforme a los deseos engañosos, y debemos renovar el espíritu de vuestra mente. Entonces cuando lo renovamos, dice, nos vestimos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo me acuerdo de un ejemplo que hace muchos años nos dieron en una iglesia, y creo que lo comenté por ahí también al comienzo, cuando empezamos a predicar, de una familia que se fue de paseo para la costa, y entonces abrieron la nevera y la tenían llena de cosas, entonces la cerraron y desconectaron la nevera, ¿no? Y a los 15 días que llegaron, abrieron la nevera y encontraron todo malo, podrido eso ahí. Entonces él volvió y cerró la puerta y dijo, yo voy a solucionar esto. Voy a pintar la nevera. Pintó la nevera, la brilló. Dijo, ya está listo, solucionar el problema. Volvió, abrió y vio lo mismo, volvió y la cerró. Dijo, ¿qué faltará? Le voy a poner un nombre bien grande ahí. Y le puso un nombre bien grande ahí a esa nevera. Dijo, con esto ya todo mejora. Volvió, abrió, igual. Así nos pasa a nosotros. Nosotros creemos que porque nos bañamos y vinimos hoy bien organizaditos ya estamos limpios. Sí, pero por dentro estamos como esa nevera. Y cuando Él dice que renunciemos a toda nuestra vieja manera de vivir, quiere decir eso, ¿sí? Y vestidos del nuevo hombre. No solamente es esto externo, es lo interno, ¿sí? Creado según Dios
¿Y cómo fuimos creados? A imagen y semejanza. Eso es lo que estamos mostrando, que nos bañamos y nos cambiamos de ropita y por dentro no. Esa es la semejanza con Dios. Yo no creo. Yo no creo. Entonces, ¿cuál es la meta y propósito básico de todos nosotros los cristianos? Ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Sí? Y eso está en Romanos 8, 28, 29, que dice que debemos ser hechos conforme a la imagen de Cristo. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, una mente renovada es clave para nuestra transformación y para que podamos vivir esa verdad como la tenemos que vivir. Amén. Entonces, si realmente hemos nacido de nuevo, nosotros debemos mostrar eso cada día, en nuestro diario vivir, ¿sí? Y quitarnos todo lo que tengamos que quitarnos, esas fachadas, esas mascaritas que nos ponemos, ¿sí? Y ser reales y transparentes, para que podamos mostrar y reflejar a Cristo, que si no, no estamos mostrando nada. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros no decidimos renovar nuestra mente? Apagamos al Espíritu Santo, que es el que actúa en nosotros. El Espíritu Santo usted lo puede tener, pero muy dormido allá roncando. No vivamos ese fuego. Tenemos el Espíritu Santo, pues lo tenemos allá apagadito, quietecito. Entonces estamos bloqueando lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. ¿Sí o no? El mío está apagado hace mucho tiempo. Voy a tener que buscar ahí quien me dé una candelita para ver si lo prende. Porque le cuento que muchas de las cosas perdí el año. Perdí el año. Siempre cuando uno da una palabra, el Señor, yo creo que la palabra ni siquiera es para la iglesia, la palabra primero es para uno. Y lo zarandea y lo revuelca uno. Para uno debería decir, Señor, si tú hiciste esto conmigo, lo vas a hacer con todo el mundo. Pero el primero que nos revuelca a nosotros. Muy bien. ¿Y qué hace el diablo? Nos conforma a la imagen del mundo. Entonces el diablo es cada día, esa guerra espiritual es para que él nos siga moldeando en el mundo y no permita que nosotros cambiemos. Entonces eso es lo que hace, él monta un complot todos los días, ¿sí? Para conformarnos según la imagen del mundo y no según la imagen de Cristo. Él no va a permitir que nosotros seamos renovados, ni que nuestra mente todos los días se renueva. No, no, él todos los días nos va a decir cosas para que nosotros sigamos en las cosas del mundo. Amén. Ya que esto es una lucha. Cámaras escondidas, ya hablamos de esas cámaras escondidas, sí, que como no sabemos cómo renovar nuestra mente, esas cámaras siguen escondidas. Cuando le permitimos al Espíritu Santo, Él empieza a sacar esa basura. Y aún ni ya nos damos cuenta de cuánta cosa saca de ahí, ni ya nos alcanzamos a dar cuenta, pero el Señor nos la quita. Y cuando nos la quita, nuestro actuar empieza a cambiar. Muchas veces no la tenemos ni siquiera que sacar nosotros. Permitámosle al Espíritu Santo, digámosle, Señor, toma control de mi mente. Mañana que me levante, que sea otra persona. Saca hoy en la noche todo lo que quieras. Tome la llave. No, Él tiene la llave. No necesitamos dársela, Él tiene. Muy bien. Entonces, eso es lo que hace el diablo. Previene que nosotros nos renovemos para que Él nos permita cómo hacemos para renovar. Él no va a permitir que la gente del mundo aprenda esto. ¿Sí? Él no va a permitir eso. Todos tenemos la mente de Cristo. Todos. ¿Sí? Porque eso lo dice en 1 Corintios 2. Dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. No hemos recibido el espíritu que proviene del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Sí esto? 1 Corintios 2:12 dice esto. Entonces, nosotros como no hemos ignorado esto, por eso es que no nos funciona, ¿sí? Y dependemos prácticamente de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, ¿sí? Y dice 1 Juan 4:4 que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces uno le decía a la gente, deja hermano, ¿quién es el problema? Cuando uno le da consejería, entonces uno dice, lea la palabra. Y después le dicen a uno, pastor, es que yo leo la palabra y no veo nada, sigo igual. Entonces le dice, tiene que orar más. Ore incesablemente, incansablemente. Y la gente le dice a uno, ya estoy leyendo la palabra, estoy orando y sigo igual. Nada cambia en mi vida. ¿Sí o no? Hermano, tiene que venir a la iglesia. Tiene que venir a la iglesia y a los discipulados, porque es que es la única forma de alimentar. Entonces la gente ora, lee la palabra, va a los discipulados y uno, ¿cómo vas?
no he mejorado nada. Tremendo, ¿sí o no? ¿Y sabe por qué? Porque no han renovado la mente. ¿Sí o no? Así estábamos nosotros. Vamos a los discipulados, leemos la palabra, ponemos la lectura de la semana, lo hacemos, oramos y seguimos igual. ¿Por qué? Porque nuestra mente no se ha renovado. Entonces a estas personas, aparte de todo lo que decimos, hermano, permita que sea Jesús y que sea Dios el que renueve, el que cambie tu manera de pensar. Entréguele, Señor, quita lo que te hace quitar de mí. Renueva mi mente, Señor, yo me dispongo. Porque si no, se va a quedar toda la vida orando, yendo a la iglesia y de aquello nada. ¿Dónde está la parte sobrenatural de Dios en esa persona? En ninguna parte. Porque tiene su mente contaminada, llena de una cantidad de cosas allá que nunca ha sacado. Que ni siquiera sabe que están allá. Amén. Entonces vea que muchas cosas de estas nos han pasado a nosotros. Nosotros oramos, vamos a los discipulados. Bueno, dependemos de nuestros propios pensamientos. Ese es el problema que nosotros tenemos. ¿Sí? No entendemos lo que Dios y ese regalo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Y es que muchos de nosotros no estamos ni siquiera conscientes de que nuestro propio pensamiento es diferente al pensamiento de Dios. Y ahí vamos mal. Tenemos que alinear que nuestro pensamiento vaya acorde con el pensamiento de Dios. Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Señor, ¿tú qué quieres que yo diga? No, nosotros hacemos y decimos y después vamos y le pedimos consejo a Dios. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Debe ser antes de. Señor, ¿qué quieres que diga? Señor, rapidito que me están acosando. ¿Qué digo? Señor, ¿qué digo? ¿Sí? Yo tengo reuniones casi todos los días. Hay veces que tengo 8 horas de reunión diaria. ¿Sí? Y cuando yo oro por la mañana le digo, Señor, dame palabra de sabiduría y de conocimiento para que en esas reuniones yo tenga tu gracia y la respuesta que yo dé, porque eso es con toda la parte gerencial y allá le tiran a uno y no es con cariño, no le tiran piquitos, uno tiene que responder. Entonces yo soy, Señor, dame sabiduría y conocimiento para que la respuesta que yo dé sea la adecuada, que tu gracia esté sobre mí en cada una de esas reuniones. Dame sabiduría. No, nosotros decimos y después, ay, Señor, metí las patas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Muy bien. ¿No nos pasa o no nos pasa? Y eso dice Isaías 55, 8, 9. Nos dice claramente, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Sí o no? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque dependemos de nuestra forma de pensar y no de la forma de pensar de Dios. Amén. Entonces eso lo hacemos en forma natural, somos naturales. Y eso es algo importante, ¿sí? Y está en 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5, que nos exhorta. Es una exhortación que dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Debemos llevar cautivo todo pensamiento, coger ese pensamiento acá y llevarlo cautivo a la presencia de Cristo. Llévelo a la cruz, llévelo a la cruz, para que podamos ser libres, libres, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús en la cruz, darnos libertad, darnos libertad. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso todos los días con lo que pensamos? ¿Cuánto? Y ahí le tenemos que pedir perdón todos al Señor, porque en reuniones somos hablando de Julano y Perano y Sutano, y qué castigo, qué regaño. Tremendo. Debemos llevar todo pensamiento cautivo, ¿sí? Ahora, no quiere decir que entonces, Señor, voy a ir a mercar. ¿Tú qué opinas? ¿Compro arroz de este? No, por favor. Porque hay gente que lo lleva pues al extremo, no. Toda la parte de nuestra vida que tiene que ver con nuestro ser, que nos va a modificar nuestra vida, tenemos que llevarlos a Cristo, a la mente de Cristo. Amén. Todo cautivo a la mente de Cristo. Y dice en Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Así que Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que cualquier pensamiento que tengamos que no es de fe y nos robe la paz,
todo pensamiento que no es de fe y nos robe la paz es pecado. Y nos toca lidiar con eso todos los días. ¿Para qué tenemos que lidiar? Renunciemos a eso, entreguémoslo al Señor. Entonces, todo pensamiento cautivo llevémoslo a la cruz. Todo. Amén. Ahora, esta parte, reacción en cadena, vea lo que pasa. Vea lo que pasa en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace detonar cómo actuamos nosotros? Ojo, nuestros pensamientos, ¿sí?, revuelven nuestras emociones. Por eso es que muchas veces actuamos más que en la razón. Entonces nuestros pensamientos revuelven nuestras emociones. Nuestras emociones nos llevan a tener deseos. ¿Sí? Nuestras emociones nos llevan a tener deseos. ¿Sí? Y nuestros deseos producen nuestras acciones, nos llevan a actuar. ¿Sí ven esa cadena? Una detrás de otra. Nuestros pensamientos actúan sobre las emociones. Las emociones nos llevan a tener deseos. Y esos deseos nos llevan a actuar. Pero todo viene del pensamiento. Pero mal encadenado, mal dirigido. ¿Sí? Por eso cuando nosotros explicamos la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, siempre hemos dicho que el arrepentimiento es como cuando usted va a una carretera, Jairo, ¿sí o no? Se van allá en el camión ¿no? Y usted dice, esta no es la ruta, perdón, coge para el otro lado. Eso se llama arrepentimiento. Dijo, no más, me devuelvo. Oye, niño. ¿Qué es remordimiento? Remordimiento es una emoción, como los que toman licor cada 8 días. Y entonces llega a las 7 de la mañana de la señora y la señora le echa la cantaleta y que no sé qué. Entonces por la tardecito le llaman los amigos. Entonces nos vemos ahora. No, la señora está brava conmigo, no puedo salir. No, mi amor, yo no voy a volver a beber. Y a las 8 ya está lo mismo. Al comienzo se sintió mal, ¿sí? Pero eso se convierte en una emoción que se vuelve repetitiva. En cambio el arrepentimiento es poner el freno y devolvernos. El remordimiento es una emoción. Y eso es lo que pasa. Que la mente, ¿sí?, nos lleva a la emoción a un deseo, a unas ganas de algo, ¿sí? Y ahí es donde actuamos. Y hacemos lo que no tenemos que hacer. Eso hay que romperlo. Esa cadenita hay que romperla, muchachos. Porque mi pensamiento tiene que dominar las emociones. Y ni siquiera es el mío, es cuando es el de Cristo. Por eso es que no hemos podido, porque es el mío. Y usted dice, es que yo lo he intentado, yo he tratado tantas veces, sígalo intentando, no se preocupe, pasarán 1000 años y no lo va a lograr, porque no hemos renunciado a que nosotros lo hacemos a nuestra manera de ser. Amén. Muy bien. Conclusión: la transformación es la voluntad y la meta que tiene Dios para nosotros. La transformación, la renovación de nuestra mente, eso es lo que quiere Dios de nosotros. Él quiere que nos despojemos de nosotros mismos y nos vistamos de Él, que renunciemos a ese viejo hombre y volvamos a ser hombres nuevos, renovados, cambiados. ¿Sí? Como esos programas que dan en televisión, que iban y transformaban a la gente en 8 días, le cambiaban los dientes, las motilaban, los peinaban, pero ese corazón igualitico. ¿Sí? Eso le pasó a un portero de la Selección Colombia que estuvo en esa renovación allá. Y seguimos igual por el otro lado, ¿sí o no? Él quiere que vivamos la verdad y caminemos en su amor, que vivamos esa verdad. Y ya nos quedó claro el concepto de verdad, ¿sí o no? Es que lo que yo diga tiene que estar unido con lo que yo haga, que ahí está. Es cuando las palabras salen de tu boca, son iguales y se vuelven uno con lo que nosotros hacemos en nuestras vidas. La única forma de hacer esto posible es por la constante renovación de nuestras mentes. Amén. Muy bien. Cierren. We are one.